¿sabés quiénes la hicieron? Los hinchas Corinthians, rompiendo los billetes de 1.000 pesos. Terrible. Recuerdo que cuando en Brasil le tiraron cáscara de banana por un tema de racismo, dejaron a la gente detenida. Me parece que esto que hicieron es una falta de respeto, que rompan nuestra moneda y nos las tiren así. Eso es un ninguneo asqueroso. Eso de Brasil es aberrante. Y en el fondo, digamos, o sea, festejo lo que hicieron los hinchas Corinthians. No digas eso. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? No es una falta de respeto. Porque el peso... Y en estudios para hablar, que vino con un montón de definiciones, está Javier Milei, lo podemos ver, muy enojado, estuvimos charlando un poco por teléfono, preocupado, también luego de una semana en la cual la aceleración de los precios fue descomunal, ¿sí? Productos básicos que aumentaron más del 13%, vamos a estar hablando de todo eso un poco, a cuánto se va a ir el dólar y qué nos espera en los próximos meses en la Argentina en términos económicos y políticos. Corte muy cortito y venimos con todo eso, dale. Bueno, 13:10 en la República Argentina. Ya estamos acá con Javier Milei, con muchísimas definiciones y muchas preguntas, sobre todo para hacerte. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Bueno, estamos a minutos de que hable el presidente luego de una semana muy complicada para la Argentina, en la cual, desde que asumió Batakis, que llamó también la atención en esa asunción que, una vez que juró, generalmente el presidente dice algunas palabras al ministro que asume, no dijo ninguna palabra y desde ese momento hasta lo que hable en algunos minutos hubo un silencio tremendo en momentos donde el dólar tocó, el dólar contado con líquido más de 300 pesos. 200, de hecho siguen 300 pesos. De hecho cerró la semana. Los que son los contados con liqui, ya sea con bonos o por ejemplo con acciones de YPF, está en 300 y hasta un poquito más. Que verdaderamente es el dólar relevante porque es un mercado profundo, que es cuando vos, por ejemplo, comprás bonos o acciones de YPF acá en Argentina y las vendés en Nueva York. Bueno, eso trajo como consecuencia, digamos, para el tipo común que no adquiere dólares, que no tiene capacidad de ahorro y ir a comprar ya sea el dólar informal o formal, que los precios se hayan disparado y que no haya valores de nada. Bueno, ahí son varias cuestiones lo que estás diciendo ahí en ese contexto. La primera es, cuando no hay precios, cuando no hay precios es porque justamente vos no querés hacer la transacción en la moneda local. Es decir, estás repudiando el peso. Es decir, no tiene demanda, o sea, no tiene una demanda genuina. ¿Por qué? Y porque es como tener, no sé, barra de hielo en el desierto de Sahara, se te derrite. Entonces, vos no querés hacer transacciones en pesos, ¿por qué? Porque vas a perder plata. Ese vendría a ser el primer punto por el cual te sacás los pesos encima y no hay precio en pesos. O sea, no te importa qué precio, pero te sacás el peso encima. Porque no querés tener los pesos encima. ¿Por qué? Porque sabes que vas a perder plata. Eso es el repudio del dinero, eso es la antesala de un fogonazo inflacionario. Que no es que en realidad suben los precios, lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso. Vos emitiste tanto dinero, sí, y la gente no lo quiere, entonces lo que tenés es que el poder adquisitivo del dinero cae. Es decir, todos los precios suben. Es decir, lo que vos estás viendo es esa ráfaga inflacionaria. Como además el dólar es un activo financiero, ese pica primero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos los precios vinculados se llaman transables, es decir, los que tienen que ver con el comercio exterior. ¿Qué es lo que pasa? Como esos precios están determinados en dólares, cuando vos ves estas modificaciones, ¿qué haces? Y empezás a modificar los precios. ¿Y cuáles son los precios que están vinculados con esos? Los precios de los alimentos. Por lo tanto, lo que vos vas a ver es que, como consecuencia de esto, no solo que va a haber más inflación, sino que vas a ver una explosión adicional de pobres e indigentes. Ahora, digo, antes de la renuncia por Twitter del exministro de Economía, Guzmán, se estipulaba que la inflación empiece a descender en este segundo semestre, por lo menos desde el oficial. Vos me dirás, no va a suceder, pero digo desde el oficialismo, desde el gobierno. En esta última semana hay productos que se han incrementado al 13%. Esto quiere decir que se ha acelerado para lo que va a ser el dato del mes de julio, la inflación de manera fenomenal en tan solo una semana. Entonces mi pregunta es, ¿la inflación realmente a cuánto puede ir? Porque hace muchos economistas te decían, no, ya el nivel, la economía a nivel global, las hiper no pueden existir más. ¿Eso es falso? ¿Puede haber una hiper? Sí, eso es falso, porque primero, a ver, una de las cosas es, hay un elemento que se vincula con la emisión de dinero, ¿no? Y ahí vos tenés varios factores que juegan. Juegan el déficit fiscal, juega las operaciones que hace el Banco Central tratando de sostener títulos públicos. Es decir, son todos elementos que inyectan dinero adentro de la economía. Cosa que estuvo haciendo el Banco Central para que no le fracase el canje que hizo Guzmán antes de irse. Claro, justo antes de irse.
que en realidad si vos limpiás ese efecto te das cuenta que el canje fue un total fracaso. Es decir, todo lo que no puso el sector privado lo puso el Banco Central emitiendo. Bueno, ahora tenés los efectos. Primer punto. También, digamos, el Banco Central tiene pasivos que se llaman LELIQs, que lo usa para sacar dinero de la calle, y eso están, digamos, para que te des una idea, es una base monetaria media. Es un poco más. Entonces, con lo cual ahí tenés todo un potencial de crecimiento de la cantidad de dinero enorme. Por otra parte, sobra mucho dinero en la economía. Es decir, el dinero que debería haber en la economía argentina para las transacciones debería ser de 1/3. Bueno, eso que decís vos técnicamente y que es así, el tipo que se está viendo no lo termina para mí de entender porque dice, ¿cómo sobra mucho dinero si yo no llego al día 10? No, claro, pero... Digo, ¿dónde está ese dinero que sobra? No, porque claro. yo cobro y el día 10 ya no me alcanza para nada. ¿Dónde está todo ese sobrante? No, bueno, está bien. Ese sobrante está en distintos activos, o sea, por ejemplo, en depósitos a la vista, o en depósitos a plazo fijo. Digo, vos podés tener un montón de elementos, o sea, y eso, es más, puede ser que en estas circunstancias, los que menos tienen, además, más le falta en estos procesos inflacionarios. Lo que pasa es que todo ese dinero, vos querrías salir del peso y querrías comprar dólares, pero no te dejan, entonces están atrapados en el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre el dinero que vos potencialmente podrías emitir y el dinero que en condiciones normales debería tener la economía, vos podrías estar multiplicando el índice de precios por 10, 11 veces. O sea, una inflación, digamos, verdaderamente catastrófica. Pero, digo, para que se dé este estamos escenario hablando terrible, de 1000% de inflación, por ejemplo. Pero digo, con un 50% de pobreza, eso, digo, ¿qué multiplicación tiene? Bueno, ese es el... Mira, hoy... Tal cual está Porque digo, hoy. eso lo que está diciendo es una guerra civil, básicamente. Bien, exacto. Entendiste perfecto. Si hay 200% de inflación, entendiste perfecto. Hay 90% de pobreza. Ahora te lo voy a pasar en número para que te des cuenta. Ahora te voy a pasar en número lo que vos dijiste. Vos tuviste una situación muy parecida a la que tenemos hoy, tenías en el Rodrigazo, sin la capacidad de multiplicar la cantidad de dinero desde el lado de la oferta que acabo de escribir, solo por el lado de la demanda. Bueno, en ese contexto, la inflación pasó del 30 al 180%, o sea, se multiplicó por 6. Y los pobres, que eran 5%, saltaron a 25%, se multiplicaron por 5. Hoy la inflación te viene viajando al 85%. Eso quiere decir que, antes de este fogonazo... Me estás dando un título. ¿Cómo está viajando al 85%? Claro. ¿Qué periodo calcularías vos? Si tomo la inflación medida de la primer parte del año y la anualizo, te da 85%. O sea, de enero del 22 a hoy. No, al último dato disponible de inflación, que es el de mayo. Es decir, vos tomás esos 5 meses, los anualizás, te dan 85%. ¿Vos creés que vamos a estar en ese número? Me parece que estamos para más. 3 dígitos. Estamos a las puertas de eso. Yo no hago proyecciones, o sea, eso es de una cuestión, digamos, científica, porque no las hago. Pero quiero marcar este punto. Si hoy hay un desequilibrio que es peor que el del Rodrigazo, pero suponete que hubiera sido como que se estalla como el Rodrigazo, la inflación se te va al 510%. Ahora, vos en el Rodrigazo, los pobres pasaron del 5 al 25%. Hoy tenés 50, la cuenta no te da. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, por eso es el 95% queda pobre. Bien, claro, lo que quiero decir es... 98, no sé. ¿Cómo termina? Y termina a las piñas. O sea, termina con un desastre social. Eso, lo mismo que dijiste vos, es eso. ¿Por qué? Porque no te dan los números. O sea, ahora te lo pongo al revés. Un salto digamos, que te puede dar una cantidad de pobres. Te lo pongo al revés, Javier. Vamos a tratar de ver que tenemos una salida, porque si no digamos... Hay salida. Bueno, yo lo que digo claro es, que hay salida. si mañana... ¿Para qué estoy mirando el otro graph? ¿Qué dice? Se pierde. No sé, vi algo del 500 y quiero saber qué es lo que pusieron de 500. No sé qué pusieron, chicos. Porque... sí, hay una salida. Hay una salida. Sí. Ahora, la salida en términos inmediatos, porque necesitamos una salida en el cortísimo plazo. ¿Se entiende? ¿Qué medidas habría que tomar a partir del lunes o de hoy mismo, ¿sí? Para que el barco empiece de a poquito a enderezarse? Mirá, yo esto lo dije siempre. A ver, vos lo que tenés que hacer es arrancar con la reforma del Estado. Yo lo presenté en Córdoba, cuál es el programa de gobierno. Es decir, yo presenté un programa de gobierno para que Argentina en 35 años sea una potencia mundial.
Sí, eso implica 3 generaciones de reformas, digamos, donde las reformas de primera generación es una reforma del Estado, tenés que bajar el gasto público para poder bajar impuestos, tenés que reformar el mercado laboral hacia adelante para no vulnerar derechos, Entonces, para, abrir la economía. estás diciendo cantidad de cosas. Vos mandarías 3 proyectos de ley, a ver si te entiendo. Reforma laboral, reforma Primero la impositiva reforma, y reforma del del Estado. Reforma del Estado. Claro, reforma del Estado Sí. es para bajar el gasto público, Sí. para eliminar regulaciones y para bajar impuestos. Ok. Después tenés que agarrar y tenés que, por ejemplo, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante. Ok. Y después vos podés abrir la economía. ¿Está dado, Y en paralelo- ¿Está dado, digo, el consenso en las 2 cámaras para lograr eso en lo inmediato? Porque digo, si no, no hay solución. Es plantear algo que hoy es inalcanzable. No, no creo eso. Yo creo otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy planteando directamente para terminar definitivamente con el problema de la inflación es eliminar el Banco Central. ¿Sí? Y entonces, que es una reforma financiera y monetaria, ¿no? Que a la postre termina con la eliminación del Banco Central. Y entonces vos me podés decir, no, bueno, pero no hay consenso, nadie lo quiere hacer. Te dicen, no, es imposible dolarizar. Bueno, ¿sabes qué hago? Ojalá no me lo pasen. ¿Sabes por qué? Porque hago una consulta popular y expongo a la basura de la corporación política a todos esos chorros contra la gente. Que la gente se dé cuenta que la inflación, que es una estafa, donde los únicos que se benefician son los políticos, y es en contra de la gente de bien, de la gente que labura, ¿sí? Entonces, que nada, que queden enfrentados con la gente. Es decir, que sepa bien la gente que los enemigos son los políticos ladrones. Es decir, porque en el fondo, el Banco Central, cuando emite dinero, ¿sí?, te está estafando. ¿Y sabes quiénes son los beneficiarios de eso? Los políticos. Entonces, que la gente, cuando no le alcanza la guita, sepa bien que el enemigo que le está causando eso son los políticos. Entonces, yo voy a mandar la reforma. ¿Sabes qué? Todos los que me voten en contra van a quedar bien expuestos que son los enemigos de la gente. Bueno, digo, yo no tengo ningún problema de gobernar así. Entonces, digo, si no se darían estas cosas que me parece que son de un proceso largo de discusión, en lo inmediato no Mirá, tendríamos... yo te aviso. No tendríamos... El tema de lo que se llama el ejercicio de la dolarización, en realidad es un elemento que es competencia de moneda, pero los argentinos eligieron el dólar. A ver, el otro día un señor podrido de remarcar los precios, al choripán le puso directamente $2 y se acabó. ¿Me comprendés? O sea, el argentino ya tiene la cabeza seteada en dólares. Me hablaste justo de dólar y me diste el pie, porque la producción me dice que tenía algo. ¿Habrás visto ayer a Cristina desde Calafate o no lo pudiste ver? Habló también de la economía. Habló de la monetaria bimonetaria. Sí, la podemos escuchar y me das un poco tu visión de lo que dijo y qué opinas respecto de eso. Dale. Que a esa restricción externa, que es cierta, sobre la necesidad de los dólares que demanda nuestra industria, se le sumó la economía bimonetaria, que es algo más. Son los argentinos decidiendo que quieren tener dólares para ahorrar o que necesitan dólares para comprar un inmueble o un departamento porque no lo consiguen en pesos, sino en dólares. Si no abordamos esto, no hay solución. Créanme que lo digo. Bueno, en el marco es un poco más largo de lo que decía respecto de este tema, planteaba que teníamos que poner arriba de la mesa la discusión de esta Argentina bimonetaria, donde tenés un montón de cosas en dólares y un montón de cosas en pesos. Tiene 2 errores. El primero es hablar de la restricción externa. La restricción externa no existe. A ver, ¿por qué es la restricción externa? La restricción externa en el fondo es que vos querés más dólares que los ofrecidos. Hay un exceso de demanda. A ver, la economía como concepto, ¿qué es? Es necesidades infinitas contra recursos finitos. ¿Cómo lo resuelve el mundo civilizado, el mercado? ¿El mercado cómo lo resuelve? Asigna derechos de propiedad. Y entonces, ¿qué haces? Intercambias, y eso que hace determina precios, y esos precios son un mecanismo de transmisión de información, coordinación, ajuste, y así funciona el mundo. Si vos tuvieras los precios libres, no hay brecha, no hay restricción externa, ese problema no existe, lo resolvió el mercado. Ahora, cuando vos fijás un precio, entonces lo que estás ahora aparece la restricción externa, ¿por qué? Porque fijaste el precio en un lugar donde, digamos, que no tenés toda la información, es imposible tener. Hayek lo llamaba la pretensión del conocimiento y en su último libro lo llama la fatal arrogancia, que es toda la información que vos deberías tener para fijar ese precio, no la tenés. Deberías ser Dios para poder saber todo eso. Tenés que ser omnisciente, omnipresente, no lo sos, entonces, digamos, ¿cómo lo vas a hacer? Mal. Entonces dejá que lo haga el mercado, que lo hace bien.
Entonces, fíjate esto. Entonces, cuando vos fijas un precio, que es el dólar oficial, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y ahora no te alcanza porque hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender a ese precio, es obvio. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ¿cómo lo va a resolver? Lo va a resolver con controles, es decir, a garrotazos. Va a decir, bueno, a vos te doy dólares, pero a él quiere dólares, no, pero a vos no te voy a dar. Y encima te pongo un garrotazo en la cabeza. Eso es el control de capital, eso es el cepo. Digo, la restricción externa es hija del cepo. ¿Me comprendés como concepto? Ahora, pero yo vuelvo a este punto. No, pero ese es el primer punto. Y el otro punto que es, cuando ella habla de la economía bimonetaria, yo le pediría a Cristina que cambie sus asesores, porque son unos burros. ¿Por qué? A ver, yo te hago una pregunta. Vos en la economía argentina, en el marco, digamos, o sea, legal, por eso de alguna manera, ¿vos las transacciones las haces en cualquier moneda? ¿En Argentina? No, es siempre en pesos. Ah, ok. No es que tenés doble circulación de moneda. No es como Perú, ¿me entendés? Que vos podés hacerla en la moneda peruana, en el sol peruano, o lo podés hacer en dólares. O sea, esa es una economía bimonetaria. Es una economía donde funcionan las dos monedas y fijás y los precios y ponés las cosas, todo en cualquiera de las dos monedas. Te da lo mismo. Es más, hasta podés ponerlo en las dos monedas porque tiene implícito un tipo de cambio, si vos querés. Pero creo que lo habla más desde un punto cultural, argentino histórico. Pero, bueno, está bien, no importa, pero está mal. Una economía bimonetaria es una economía donde vos podés funcionar en dos monedas. Es cierto que las propiedades las tenés que comprar en dólares, sí o sí. Bueno, pero digo, decime cómo queda registrada la transacción. Y no sé, por ahí la truchan y hacen al tipo de cambio oficial, la pasan en pesos. Pero la operación se entregan billetes, no se entregan billetes verdes. Obvio, pero cualquier activo largo, una propiedad o el que vos quieras, obviamente, ¿cómo no lo vas a determinar en dólares si el peso no es reserva de valor? Es decir, una moneda tiene tres características. Reserva de valor, digamos, unidad de cuenta y medio de pago generalizado. Claramente el peso con la inflación que tiene no es reserva de valor. No. Si vos tenías 100 pesos en el año 2001 tenías 100 dólares. Hoy tenés, digamos, menos de 50 centavos de dólar. O sea, claramente no es reserva de valor. Unidad de cuenta. Bueno, para algunas cosas puede ser unidad de cuenta, para otras no. O sea, en una propiedad está claro que no, en un auto está claro que no, en cualquier activo largo, no. Y solamente, digamos, queda medio de pago generalizado. ¿Por qué? Porque tenés el curso forzoso, porque obligás a la gente a eso. Entonces, el peso no es moneda. Ahora, pero vos fíjate que cuando haces las transacciones, ¿qué las registrás? En pesos mentirosos, ¿me comprendés? Y por el otro lado están los dólares físicos, por eso se hace en lugares muy concretos las transacciones. Pero fíjate esto... Haceme un punto porque tengo que ir en vivo y en directo con el presidente. Te había comentado que nos iba a entrar a nosotros, pero lo escuchamos y seguramente tenemos una evolución. Estoy muy feliz de estar de vuelta en nuestra querida Tucumán. Hace 206 años, precisamente en esta misma casa, delegados de distintos pueblos de ese país que estaban haciendo se reunían y debatían sobre la conveniencia y el mejor modo de emanciparnos como nación. Ya nos habíamos dado un primer gobierno criollo en aquella Revolución de Mayo de 1810. El tránsito de esos primeros años no fue fácil, para nada. No solo había un poder extranjero que se resistía, sino que era imprescindible construir consensos locales sobre la estrategia y la política para consolidar la libertad tan ansiada. Este territorio era y es inmenso, y cada ciudad tenía sus autoridades y vecinos. Cada cual agitaba sus ideas. Todos y todas querían intervenir. Nacimos como nación en una época del mundo en el que la política poco a poco dejaba de ser un tema exclusivo de los sectores privilegiados. Nacimos en un momento en que las nuevas naciones peleaban por darse constituciones y ensayaban la división de los poderes del Estado. Nacimos bajo el influjo de la Revolución Francesa y por eso la democracia y las libertades se arraigaron tan fuertemente en nuestra querida Argentina. Cuando pienso en los orígenes de nuestro país, no puedo dejar de hacer foco en esos tiempos políticos de la historia del mundo. Pienso en las dificultades que enfrentaban nuestros pueblos en la búsqueda por desarrollarse en la tierra que amaban. Reflexionemos un instante sobre cómo habrá sido en ese tiempo querer dejar de ser colonia y asumir la soberanía.
A esta casa convergieron delegados de todas las localidades, incluso de sitios que hoy pertenecen a la hermana República Plurinacional de Bolivia. Hombres y mujeres que recorrieron cientos, miles de kilómetros, solo convocados por la búsqueda de la libertad. Debemos valorar esa decisión construida tan trabajosamente. La declaración de la independencia fue un formidable gesto de afirmación, de convicción y de unidad que los congresales nos han legado. Aquel 9 de julio de 1816 fue la coronación de un largo proceso político. No estuvo exento de discusiones y disputas. La construcción de acuerdos demandó el esfuerzo de cada uno. Semejante lección que nos depara la historia no puede ser soslayada. No fue una emancipación gratuita. Estuvo signada por muchas batallas protagonizadas por hombres y mujeres que han quedado grabadas definitivamente en nuestras almas. Hombres de la talla de San Martín, Belgrano, Güemes, mujeres enormes como Juana Zurduy, Macacha Güemes o María Remedios del Valle. En estos nombres quiero sintetizar aspectos salientes de una tarea colectiva fenomenal. Nuestra emancipación no fue el resultado de la acción aislada de un ser humano. Sin duda alguna, tiene nombres destacados, pero solo fue posible porque hubo un pueblo encolumnado tras las banderas de la libertad y la independencia. Todo ese proceso, el liderazgo de nuestros héroes y el compromiso de nuestro pueblo son ejemplos en el que debemos mirarnos y que inexorablemente nos invita a reflexionar. Siempre deberemos destacar la decisión de ese puñado de patriotas. El momento geopolítico en que se declaró nuestra independencia era especialmente difícil. Una ola reaccionaria se había levantado sobre Europa y tanto España como muchas de otras naciones europeas eran gobernadas por monarquías conservadoras que hacían retroceder la libertad allá y pretendían hacerlo con más vehemencia en las que eran sus colonias. Enviaron a América para sofocar nuestros reclamos a ejércitos poderosos, profesionales, muy bien pertrechados y con mucha experiencia en campos de batalla. Venían de vencer nada más y nada menos que las tropas napoleónicas en Europa. Pero aquí nadie se amilanó. Nuestros patriotas lucharon, tomaron decisiones y las sostuvieron, y hubo un pueblo que los acompañó. Yo sé bien que nada sólido se construye si abandonamos nuestros objetivos ante el primer peligro. La historia nos enseña que debemos pelear incansablemente aun cuando la adversidad se nos pare enfrente. Eso hicieron nuestros patriotas. En el proceso de nuestra independencia se forjó una unidad que requirió de mucho esfuerzo, de paciencia, de respeto en la discrepancia. En aquellos momentos complejos la unidad no surgió mágicamente ni se impuso naturalmente. Solo fue posible porque hubo voluntad de construirla. La unidad siempre es el fruto de la disposición de los involucrados por consolidarla. La historia nos enseña que la unidad es un valor que debemos preservar en los momentos más difíciles. Es entonces cuando asoman los agoreros que dividen y siembran el desánimo solo en procura de sus mezquinos intereses. Con un pueblo dividido, unos pocos sinvergüenzas ganan y millones se sumergen en la marginación y pobreza. Los mejores de nosotros, 200 años atrás, fueron capaces de colocar el interés general y nacional por encima de todo. Eso mismo debemos hacer nosotros en nuestra Argentina del siglo XXI. No hay futuro político si ese primer eslabón, que es la unidad, que a todos incluye, no se edifica y se fortalece todos los días. Permítanme compartir un dato curioso sobre aquella jornada del 9 de julio de 1816. Cuando Francisca Bazán, dueña de esta casa, puso a disposición su casa para las sesiones del Congreso de Tucumán, no había espacio para todos allí adentro. Entonces tomó la decisión de derribar paredes
para ampliar el espacio y permitir el acceso de todos y todas. De esta casa partió la primera gran lección de la nación, para que podamos entrar todos y todas, para construir un país juntos y juntas, y para llegar a acuerdos que nos unan, hace falta derribar muros. A veces los muros se levantan silenciosos. Otras veces los muros se levantan con voces altisonantes o simplemente con mentiras. En cualquier caso, los muros se levantan para dividirnos. La historia grande de nuestro país me ha enseñado que para poder avanzar como comunidad que somos, debemos derribar muros y comenzar a construir puentes. Tal vez hoy, desde la Casa del Gran Acuerdo que dio inicio a la Argentina, podamos convocar a los grandes consensos que hacen falta para desarrollarnos, de una vez y para siempre, ante los enormes desafíos que enfrentamos en este siglo XXI. Argentina tiene por delante una oportunidad enorme para afianzar su desarrollo con criterios de justicia social. ¿Cuánto trabajo, cuánta creatividad permanece amarrada aún en tantos pueblos y ciudades y no encuentra el cauce para hacerse realidad? En este norte argentino tenemos fabulosas reservas de litio, tan demandado por el mundo en su búsqueda de energía. En nuestro sur tenemos la segunda reserva más importante de gas no convencional y la cuarta de petróleo de ese tipo en el mundo. En nuestra zona central contamos con los suelos más fértiles del planeta para producir alimentos. El territorio argentino es pródigo. Su pueblo es sencillamente maravilloso. Sueño, como lo hicieron nuestros patriotas, con una Argentina sin centros ni periferias. Sueño con que cada habitante de la Argentina pueda encontrar en su ciudad o su pueblo el lugar para sus realizaciones familiares, laborales o profesionales. Sueño con una Argentina integrada que no se divida. Sueño con una Argentina plenamente federal y trabajo todos los días por eso. Hace un año, en este mismo sitio, celebrábamos nuestra fecha patria en un contexto muy diferente. Festejábamos que el proceso de vacunación contra el COVID-19 estaba avanzando a un muy buen ritmo y augurábamos que las fiestas de fin de año y el verano nos iban a encontrar inmunizados. Hace solo un año atrás, los profetas del odio discutían la calidad de las vacunas y acusaban al gobierno de envenenarlos. Parece que fue hace mucho tiempo, pero apenas pasó un año. En su vocación por dividirnos, pero anunciaban las peores calamidades. Pero la historia fue otra. El segundo semestre del 2021 fue récord. Producción, exportaciones y en obra pública. Descendió notablemente el desempleo. Tuvimos la más importante temporada de vacaciones de los últimos años. Al concluir el año 2021, logramos crecer el 10,3%. Este año seguimos creciendo a un ritmo que supera el 5%. Estamos exportando más trabajo a Argentina. Tenemos superávit comercial y récord de exportaciones e importaciones. Hay 120 obras estructurales y más de 5.000 obras públicas en ejecución en todo el país. Más de 1.200.000 personas encontraron trabajo. Registramos la mayor inversión histórica en ciencia y tecnología. Hoy, aquí en Tucumán, vamos a entregar la vivienda número 50.000 construida en nuestra gestión. Y otras 120.000 viviendas más están en proceso de construcción. La Argentina está de pie y camina, aun cuando muchos quieran negarlo. Me alegran estos resultados. Eso no significa que desconozca los problemas que tenemos. Debemos transitar el camino hacia el equilibrio fiscal. Debemos estabilizar la moneda. El crecimiento demanda divisas que hoy son escasas y hacen más difícil la acumulación de reservas. La inflación que se despliega en todo el mundo daña más seriamente a nuestra economía
caracterizada por convivir con persistentes procesos inflacionarios. Todo ello hace más complicada la distribución justa del ingreso. Pese a los logros y las dificultades señaladas, somos conscientes del escenario que nos toca, resultado en gran medida del endeudamiento irresponsable al que nos condenó quien me precedió en la presidencia, a una pandemia que asoló al mundo entero y a una guerra que genera nocivos efectos globales. A esta realidad tan compleja estamos aquí para hacerle frente. Vamos a transformarla en favor de nuestra gente. Hemos asumido un compromiso ante el pueblo argentino que vamos a honrar con nuestras convicciones y con nuestro esfuerzo. Venimos soportando en los últimos meses, pero sobre todo de manera pública y feroz, en la última semana, una embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta, que quieren provocar una devaluación y maximizar sus ganancias con la codicia de siempre. Se aprovecharon de la pandemia y se quieren aprovechar ahora de la guerra. Son los mismos de siempre que siembran el desánimo, temor, rumores, que buscan vernos desunidos, que generan enfrentamientos, porque es en ese clima de desánimo, de violencia, de incertidumbre, donde ellos ganan millones. Con nuestra miseria, ellos construyen imperios. Con nuestras tristezas, ellos amasan fortunas en paraísos fiscales. Vienen desde el fondo de la historia, desde aquellos días que hoy recordamos, cuando un grupo de patriotas debió enfrentarse no solo a los realistas, y no solo en el campo de batalla, sino también a los usureros, a los contrabandistas, a los que decían querer la libertad ocultando su propósito de saquear las riquezas de nuestro territorio. Los patriotas que soñaron la patria no la soñaron solo libre. La soñaron justa, soberana, igualitaria, fraterna. Y ese es el sueño inconcluso que venimos a cumplir. Desde entonces la lucha ha sido siempre la misma. Los que vivimos en estos días, la misma lucha que vivimos en estos días. Cuando un gobierno popular puja con los intereses económicos de adentro y de afuera para defender la distribución de la riqueza y la alegría del pueblo, se desatan todas las fuerzas políticas, mediáticas, empresarias para torcernos el brazo, para desunirnos, para hacernos desconfiar entre nosotros. No lo van a lograr, como no lo lograron cada vez que se lo propusieron desde 1816 hasta nuestros días, porque con golpes y muertos y dolor y batallas perdidas, el pueblo siempre volvió y retomó el camino y juntó fuerzas para seguir adelante. Nos inspiramos en la valentía de los patriotas de julio. Sé que somos iguales de persistentes y sobre todo iguales de soñadores, porque levantamos en nosotros la fuerza y la convicción de los próceres de Mayo y de Julio, pero también de los gauchos de Güemes y los primeros chacareros y trabajadores de las orillas, de los inmigrantes anarquistas, republicanos o socialistas que huyeron de la guerra en Europa para construir su hogar y su futuro en nuestra tierra. De esas mareas que vinieron a cambiarlo todo y metieron a millones en la historia, como fueron el radicalismo y el peronismo. Y tenemos también la fuerza de las luchas recientes, la de las abuelas, la de las madres, contra la dictadura, y las de las mujeres, por la igualdad y la diversidad. Venimos de distintas biografías, pero nos une un hilo en la historia. Fuimos patriotas frente a los realistas, patria frente a la antipatria, pueblo frente a la oligarquía, radicales frente a los conservadores, peronistas frente a los fusiladores. Y fuimos hombres y mujeres de la democracia frente a las dictaduras y golpes de Estado o de mercado. Bajen las armas. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. Sé que algunos refriegan sus manos en momentos en que la adversidad se nos cruza. Separan los argentinos y las argentinas. Lo hacen con rumores
que algunos lanzan a correr en medios de comunicación o falsas noticias que hacen circular en redes sociales como instrumentos desestabilizadores. Sepan que se van a chocar con nuestra firme decisión de seguir trabajando por la patria justa, libre y soberana que nuestro pueblo merece. En esta nueva celebración de nuestra independencia quiero convocar a los argentinos y argentinas a que no abandonemos los sueños, el compromiso y la entrega que aprendimos de quienes construyeron nuestra patria. Con la inspiración en las vidas y acciones de nuestros patriotas, con las lecciones que nos deja esa gloriosa historia de nuestra independencia que fue protagonizada por un pueblo plural, quiero convocar a todos los argentinos y a todas las argentinas. En primer lugar, los convoco a no sucumbir en el desánimo. Sabemos que es simple sembrarlo en un tiempo de desdicha, como fue el de la pandemia o como lo es el de la guerra. Sabemos que los que siembran el desánimo son los mismos que nos endeudaron condicionando nuestro futuro. Seamos fuertes e inteligentes para que su egoísmo y sus falacias no prevalezcan. La Argentina no lo merece. Tenemos un país con un pueblo maravilloso. No estamos aquí para negar los problemas. Estamos aquí para enfrentarlos con el ánimo bien alto. Los convoco a generar más espacios para el trabajo en unidad y solidaridad. Somos una sociedad diversa y plural, pero aún en esa diversidad y en la conciencia y respeto de nuestras diferencias, no podemos perder de vista el enorme espacio compartido que nos cobija. Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Nadie sobra en nuestro país. Nadie puede estar por encima de nuestra patria. Forjemos todos los días la unidad que nos va a sacar adelante. Los convoco a redoblar nuestro compromiso y nuestro esfuerzo para erradicar la pobreza extrema que atrapa a tantas familias argentinas. Los convoco a reconstruir ese país más igualitario que tuvimos, que se distinguía por el movimiento social ascendente con un Estado presente que lo garantizaba. Ese país que nos hacía estar orgullosos de nuestra escuela pública, de nuestro sistema de salud, de nuestro régimen universitario. Peleemos juntos por la promoción de la ciencia. Hagamos del conocimiento, de la tecnología, de la capacitación y de la formación continua instrumentos para mejorar nuestras vidas. Los convoco a reducir todo tipo de desigualdades, pero fundamentalmente los convoco a mejorar la distribución de los ingresos. Hemos avanzado con la generación de trabajo, se expande la producción, pero aún los beneficios son injustamente distribuidos. Los trabajadores y trabajadoras han sufrido la pérdida del 20% de su capacidad adquisitiva durante la administración que precedió a la nuestra. Y la pandemia y la inflación no nos permitió lograr las mejoras que nos propusimos. Sabiendo que es así, reafirmamos nuestro compromiso por seguir recuperando los salarios. Entendamos, el mundo atraviesa notables cambios geopolíticos. La guerra en Europa alteró dramáticamente el tiempo que sucedía a la pandemia global e introdujo y agravó distintos problemas que repercuten en el conjunto de la humanidad. He sostenido en todos los foros e instancias internacionales en los que me ha tocado participar la necesidad de que una vez y para siempre los países ricos se hagan cargo de un sistema mundial que cada vez genera más pobreza y más hambre entre los países del hemisferio sur. No podemos perder de vista estas transformaciones y los desafíos que implican para nuestro país. En 1816, como ahora, también existían incertidumbres y agoreros que sembraban dudas, pero se apostó colectivamente por un horizonte. 206 años después, en la Argentina y en el mundo, también hay dudas. Pero está claro que si no apostamos por un horizonte común, dialogado y consensuado, que a todos y todas nos incluya, no resolveremos esas dudas. Si releemos el Acta de nuestra Independencia, un documento histórico por lo que significa, pero también por lo que dice, nos damos cuenta que fue la unidad lo que hizo posible recuperar los derechos y la soberanía sobre nuestro territorio. Nunca más gobiernos de espaldas al pueblo que perpetúan el hambre y la pobreza. Ese debe ser nuestro deber. Nosotros,
Gobernamos para afirmar y expandir la independencia, para mantener vivo el legado de los varones y mujeres que hicieron grande a esta patria, que dieron su vida para que nunca más tuviéramos que depender de nada ni de nadie. Nosotros, cada uno de los integrantes de este gobierno, se la juega por la gente. Los convoco de corazón a todos los compatriotas a construir la Argentina que deseamos, a defender cada día la emancipación que logramos, a hacernos cargos de los sueños y deseos de aquellos hombres y mujeres que un día, cuando la comodidad, los poderosos del mundo o el sentido común señalaban hacia un lado, decidieron nadar contra la corriente y parieron esta patria y este continente de paz, de grandeza y de prosperidad para todos y todas. ¡Viva la patria! Fueron las palabras del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Con ellas concluimos este acto aquí desde Tucumán a 206. Bueno, muy bien. El presidente en su primera aparición luego de la jura de la ministra de Economía, bueno, le decíamos un poco acá mientras lo escuchábamos, ¿cómo lo viste al presidente en esta primera aparición luego del lunes? No lo veo bien. ¿No lo ves bien? ¿No lo ves bien de ánimo? No. ¿No te gusta el tono de voz? No, lo veo muy deteriorado físicamente, muy golpeado. O sea, hasta en el tono de voz me parece alarmante, casi. O sea, digamos, no, me parece que ya seguir pegándole, digamos. La verdad que, digo, no sé, hoy lo dije en una nota. Para mí, Alberto es un cadáver político. Es más, lo que él tendría que hacer es, si quiere mostrarse como un patriota, debería poner la economía en orden, hacer los ajustes que corresponden, pagar todos los costos políticos y dejar la economía ordenada para el próximo gobierno. Pero bueno, lo que caracteriza a la política en la Argentina es la miserabilidad, ¿no? Y no solo Alberto, digamos, son todos en general, digamos, miserables. Entonces, es una situación muy complicada porque, a ver, nosotros estuvimos, dice, la mentira que dice, Argentina está creciendo, eso es mentira. No está creciendo Argentina está rebotando. Pero digo, el primer año rebotó y recuperó lo que se había caído. Pero es cierto que si comparás el PBI de hoy con el de 2012 está parecido. Bien, ese es el punto. Y en términos per cápita, que es lo que cuenta, estamos 16% abajo. Es más, este PBI per cápita está en línea con el que teníamos en el 73 y los niveles de productividad en términos de la década del 50, con lo cual tenemos un problema enorme, enorme. Ahora, al margen de ese problema enorme que tenemos, donde tenés salarios en línea con los que tenías en el 2003, tenés cerca del 50% de pobres, 10% de indigentes, o sea, y lo que vos tenés que además la economía está desacelerando, o sea, se empieza a notar el efecto de la desaceleración. Entonces, hablar de crecimiento es una falta de respeto, o sea, rebote es rebote, no es crecimiento. Entonces, al margen de eso, vos fíjate que con el desequilibrio que tiene la economía argentina, claramente necesita un plan de estabilización. Ahora, para que un plan de estabilización sea exitoso, es decir, no solo que logre bajar la inflación, sino que logre expandir la economía, que expanda el empleo y que mejoren los salarios reales, vos tenés que tener credibilidad. Ahora, la credibilidad no es un concepto abstracto donde venimos, che, Augusto, hablemos de credibilidad. No es una cosa abstracta, es una cosa muy concreta que tiene que ver con la reputación. Alguien que un día dice una cosa, otro día dice otro, que a la mañana dice una cosa, que, digo, parece un camaleón del discurso, carece de reputación. Además, los que le acompañan también carecen de reputación. Y hay otro problema más, que vos necesitarías tener a alguien técnicamente sólido, que claramente no es el caso de Batakis. Batakis, te iba a preguntar por eso. O sea, a ver, por ejemplo, Guzmán no era apto para el cargo. Bueno, Batakis es muchísimo peor. ¿Me comprendés? Batakis repite todo lo que es el modelo que hundió a la Argentina. Es decir, todas las cosas que dice Batakis, controles de precios, restricciones en el mercado de cambio, la matriz, digamos, complejizada, todas esas estupideces son todas las que hundieron a la Argentina. Pero no te es decir, parece... Batakis es una ametralladora de estupideces. Pero a ver, digo, ponete un segundo en el lugar del presidente. Pero esto te quiero decir... Dame un segundito porque esto es muy importante. Pero digo... Porque aun cuando vos tuvieras Gardel con guitarra eléctrica haciendo
el programa de estabilización, como no hay reputación y no sos creíble, va a funcionar mal. Imagínate con alguien que además no es idóneo. O sea, Dios, está todo dado para que esto explote. Pero espera, vamos de a poco. Yo lo que también te planteo es, en un gobierno de frente, donde tiene que haber claramente un consenso político luego de el distanciamiento que hubo entre el presidente y la vicepresidenta, encontraron en Batakis ese punto de encuentro entre Massa, entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente. ¿No te parece que es importante que haya un consenso a la hora de definir el nuevo ministro de Economía? Porque, digo, eso también es a contemplar a la hora de a quién se nombra. Bueno, porque es el peor, pero digo, posiblemente sea bueno, la está persona bien, más... vos, digo, qué sé yo, vos hoy querías ir a cenar con amigos, no vino ninguno y te acompaña Drácula. Pero tan así es. Sí, te recita todas las cosas. Mirá, a ver si lo tengo acá. Ahora te voy a pedir la definición de Batakis, pero a ver. Este es un conjunto de errores que comete Batakis en el primer tramo de la entrevista que hacen en un canal colega. Estos son los primeros minutos de Batakis, cometió todos estos errores técnicos. Bueno, el primer error que comete, igual permitime decírtelo, el primer error que comete es dar entrevistas cuando todavía no tenés el equipo económico nombrado, ¿no? Me parece que es, en términos comunicacionales, ¿qué salís a decir? Todavía no tenés ni al equipo conformado. Pero bueno, eso es un paréntesis. Pero, ¿cuál es la en cambio, yo ya tengo mi equipo económico funcionando. Vos ya lo tenés trabajando. Sí. Bueno, lo de Batakis también fue como bastante sorpresivo. No se esperaba ni el presidente la renuncia el sábado por Twitter. Digo, quiero decir, no es que estaba preparándose para el lugar. Te aviso que si yo, digamos, fuera del caso... Digo, yo tengo mi equipo económico trabajando, pero si a mí me llaman de un día para el otro, digo, te lo armo en 24 horas el equipo. El dólar. La restricción que, de alguna manera, en una definición conceptual dio, creo que también desafortunada en esa entrevista que estás diciendo en un canal colega, de las divisas que se utilizan a la hora del dólar tarjeta, que coaliciona con la capacidad de generación de empleo, ¿sí? ¿Vos creés que esto realmente, en la instancia que hoy el Central tiene, las reservas que hay en el Central, es un poco así o de ninguna manera? Es una aberración desde lo moral y es una aberración desde lo técnico. Lo más importante es lo moral. Si vos te ganás honestamente tu dinero, ¿quién es un burócrata para condicionar qué podés comprar y qué no? Si vos te ganaste honestamente tu dinero, vos te imaginás que te diga no, vos con esa plata no podés comprar, vas a comprar lo que yo digo. Podés decir, no, pará. ¿Quién sos vos para determinar en qué gasto yo mi plata? Primer punto. Otra aberración, digamos, moral, que tiene que ver con el violentar el derecho de propiedad. Los dólares no son del Estado. Los dólares son del sector privado que exporta. Y se los puede vender a quien se le dé la gana. Y si no los quiere vender, no los vende. Esa debería ser la situación. Por lo tanto, ahí hay otra aberración. Pero te hago una pregunta. Vos decías, el que gana. Yo gano en pesos y gasto en pesos en donde quiero. Ahora, cuando hay una divisa, que es como cualquier cosa, que no hay, que no, digamos que en la Argentina no tiene, ¿cómo haces? ¿Qué decisión tomás? Bueno, se llama economía. El problema es la economía. Necesidades infinitas, recursos finitos. Bueno, digo, el mercado lo asigna vía el sistema de precios. Esta mujer lo quiere asignar a garrotazos. Entonces está bien, sería una profunda evaluación y que lo pague lo que salga. Y el tema es, mira, ¿Eso no puede generar, digamos, un huracán todavía más fuerte para la inflación? ¿Una mega devaluación? Porque eso puede llevar, no sé, el dólar a 500, a 400. Bueno, uno no tiene techo. Pero no quiere decir que no estés pagando los efectos. Porque vos cuando generás un precio máximo y generás este tipo de restricciones, que es, vos tenés un exceso de demanda. O sea, hay más gente queriendo comprar al oficial que vendiendo. Digo, por eso te faltan dólares. Porque, entonces, ¿qué hacen? Agarran y revientan la demanda a garrotazo. No. Así no funciona. Ahora, ¿la consecuencia de eso qué es? Bueno, exceso de oferta en el resto de los mercados. Esto es técnico, pero lamentablemente... O sea, ¿qué quiere decir? Que el precio de los bonos va a caer, por ejemplo. Entonces, el riesgo país, fíjate, el riesgo país en la Argentina es 2.700 puntos básicos. En los bonos cortos es 5.000. Y en los seguros contra default de Argentina es 10.000. Listo, tenemos un problema enorme. Para que te des una idea, vamos a ser suave. Los bonos de Sri Lanka, que acaba de defaultear y que tiene unos desastres sociales 50, enormes. ¿no? Sí, 50%. Sí. Bueno, los de Argentina están en 20%.
Listo, creo que dije todo. ¿Eso qué hace? Que se te derrumbe la inversión. ¿Sí? Se te desintermedia el ahorro con la inversión, se te va el ahorro, la inversión te cae. Es que yo las consecuencias que vos relatás, en muchas coincido en la consecuencia. Lo que digo hoy, estamos parados acá. Hay que tomar decisiones de acá para adelante. A ver, el problema es este. Si vos los desequilibrios los seguís profundizando, vas a tener más caída de la inversión, más caída del empleo, más caída del salario real, más pobres y más indigentes. El salario, es decir, la olla de presión cada vez es más grande. En este marco, vos que vas a tener lo que votar en el caso que llegue a tablas, ¿el salario básico universal es parte de una solución? O para... No, eso es parte de otro problema más. Es una aberración teórica y empírica. Pero digo, ¿eso no puede ayudar a muchos de la indigencia a salir de la indigencia? No ayuda a nada. No va a ayudar nada. No, porque si fuera por eso, entonces, digamos, das aumento de salario por decreto. A partir de mañana todos ganamos $1 millón. ¿Y? ¿Cómo se paga? Claro, ¿quién lo paga? Nadie. Entonces, o sea, no te da. O sea, son errores técnicos muy graves. O sea, aparte alguien lo tiene que financiar y el hecho de financiarlo implica un trato desigual frente a la ley, implica daños directos sobre aquel que le estás aplicando esa medida, implica daños indirectos por las transacciones que deja de hacer. Y además, vos sabés que se hizo un experimento piloto en Finlandia de esto. Se le dio dinero, ¿no? A la gente. Se hizo esto del ingreso y terminó mal, porque ¿cómo funciona el mercado? ¿Cómo funciona el mecanismo? El mecanismo es que vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, vos podrías odiar a la otra persona, pero lo tenés que tratar bien, porque si no le das el servicio que necesita, quebrás. Entonces vos te ocupás de tratar bien a la gente, te ocupás de darle un buen servicio, un buen producto. Ahora, si vos tenés tus necesidades cubiertas, ¿qué haces? No te importa nada. ¿Qué pasa? Entonces, digamos, los que se producen no tienen una contrapartida en la demanda, entonces los precios, digamos, se vuelven cualquier cosa, se destruye el funcionamiento del sistema, digo, y al final, toda esa plata que necesitas recaudar, no la recaudás y se derrumba. Bueno, eso, digo, pasó en Finlandia. No es que yo estoy diciendo, no, se probó, no sé, en Angola. Angola y, no, pobre Angola, ¿no? Pero Angola digo, o sea, no, sí. Pero bueno, un país. Claro, un país XX. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Y además, o sea, frente a ese desastre, cuando lo quisieron hacer en Suiza, los suizos dijeron, no, el 80% dijo que no. Porque ya, digo, vieron el desastre que habían hecho en ese experimento piloto en Finlandia. Entonces, de vuelta, basta de... No te escucho, igualmente, en todo tu análisis, que por ahí es un poco más profundo, porque a veces te remontás a los años 40, 50, 60 en la Argentina, en adelante, nunca me mencionás la pandemia y la guerra. Digo, los dólares, vos sabés que el máximo demandante de dólares a hoy, por distintas malas políticas, podés decir, bueno, porque no desarrollamos nuestra propia energía, nuestro proceso energético, etcétera, pero es la importación de energía, entre otras cosas. Y tenemos la reserva de gas no convencional más grande del mundo y nos falta gas. Dale. ¿Por qué? Porque estamos todo el día manoseando los precios. Así como manosean el precio del dólar y generan restricción externa cuando nos llueven los dólares de todo el mundo y podrían salirnos los dólares por las orejas, acá faltan dólares. No digo, pero esto se llama socialismo. En Venezuela falta el petróleo y en Cuba le falta el azúcar. Acá, digamos, o sea, cuando con estos controles llegó a faltar el trigo, o sea, en el granero del mundo. ¿Cómo no querés que falte gas, digamos, aún teniendo el reservorio de gas no convencional más grande del mundo? Eso es lo que pasa. Y es mentira que la guerra cause inflación. Porque suponete lo siguiente, por el motivo que fuera, digamos, vos tenés una contracción en la oferta del bien A. Entonces el precio del bien A sube. Bueno, pero son... Pero pará. Sí, a ver, y es absolutamente inelástico, seguís consumiendo lo mismo, con lo cual gastás mucho más en A. Ahora, si vos gastás más en A, en B, ¿podés gastar lo mismo, menos o más? Depende que sea B. Porque acá te aumentó la energía, te aumentó los alimentos. Pará. Vamos por parte porque si no digo, o sea... A ver el punto, a ver si te sigo. Se te contrajo la oferta de A, se te fue el precio de A a las nubes. Sí. Pero vos querés seguir consumiendo las mismas cantidades, ahora vas a gastar mucho más. Sí. ¿Sí? Es como decir, no, bueno, antes compraba 100 unidades a 10 pesos, ahora cuestan 20, entonces en lugar de gastar 100, gastás 200. La pregunta es... ¿Si consumo lo mismo? En B, ¿podés consumir lo mismo? No. Y no. Vas a consumir menos, entonces vas a bajar el precio de B. Entonces, no es un efecto inflacionario, salvo que el Banco Central emita dinero. Entonces, cuando el Banco Central emite dinero, el precio que tiene que bajar no baja
y el que tiene que subir sube mucho más. Es decir, y el Banco Central en Argentina emitió un montón de dinero. Pero te hago una pregunta en esto que estás diciendo vos. Pará, porque Sí. los 2 primeros años de gobierno, este gobierno emitió 11 puntos del PBI. Pero hubo pandemia, Javier. Está bien, Emitieron todos los países del planeta. No, pero el problema inflacionario de los otros países del planeta es muy distinto al problema que tiene Argentina. Son problemas muy distintos. Argentina, a ver, ¿cuál es el problema del mundo? El problema del mundo es que hace la política monetaria con algo que se llama inflation targeting. Cuando a vos se te expande la demanda de dinero porque la gente se asusta en un país desarrollado, en Estados Unidos, si la gente se asusta, demanda dólares. En Europa, si se asusta, demanda euros. ¿Me comprendés? En Inglaterra demandan libras. ¿Me entendés? En Japón demandan yenes. O sea, se asustan y demandan la moneda local. Se están depreciando todas esas monedas que Bueno, dijiste. ahora voy a explicar cómo funciona esto. Cuando la gente se asusta, pasa eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso estaba vinculado a la pandemia. Como los bancos centrales no sabían qué día iba a terminar la pandemia y los médicos contestaban un día una cosa, otro día otra cosa, no, que el pico está acá, que el pico está... O sea, y se la pasaron pifiándole todo el tiempo los médicos, ¿sí? Digo, desde la Organización Mundial de la Salud para abajo, todos, ¿sí? Hicieron un desastre, le pifiaron a todo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Los bancos centrales, ante la duda, dejaron la cantidad de dinero expandida. Cuando se termina la pandemia y baja la demanda de dinero, ¡pum!, te embocó y es lo que estás viendo vos, el salto en el nivel de precios en el mundo, que se vive como un salto en la inflación, pero no es permanente, es transitorio. Está bien, pero digo, acá veníamos de una inflación del 53%. Bueno, entonces Argentina tiene problemas de... Exacto, previo, claro, anterior. bueno. Pero yo lo que digo es que en el marco del análisis me parece que también es válido analizar lo que sucedió en pandemia y que la guerra, si bien decís vos, si vos no demandás A, que se fue por las nubes, pero que en este caso el precio de A no se coloca a partir de la demanda que haga Argentina, porque los precios de la energía son internacionales. Pero no importa, no importa. Que tuvieron que ver con la guerra. Pero no los importa. barcos valen 6 veces lo que Bueno, pagamos no antes. importa. Bueno, ok. Y ese precio sube y gastarás más en eso y menos en lo otro. ¿En qué sería lo otro? Pero el bien que vos quieras, todos los otros demás, si vos querés. Pero el punto es que Argentina, yo te tomaría el punto si vos me decís, ¿sabés qué? Argentina no emitió un solo peso. Ahora, Argentina en los 2 primeros años de gobierno, emitió 11 puntos del PBI. ¿Me entendés que es un disparate? Argentina, en términos normales, debería tener una base monetaria de 3, 4 puntos del PBI. Emitió 11 puntos. Digo, ¿cómo querés que termine? Si vos tendrías que tener 3, 4 puntos de PBI de base monetaria, y por distintos motivos tenés más, ¿sí? Y encima, digamos, emite 11, 12 puntos de PBI. ¿Cómo querés que termine mal? No puede terminar de otra manera. Y cuando explican algunos economistas que la emisión no necesariamente genera inflación, Son unos burros. ¿es mentira? Obvio, son cómplices de los políticos ladrones. Es decir, los que te hablan de la inflación multicausal y que esto y que piqui y que no, son todos unos mentirosos y son todos cómplices ladrones de los políticos. Porque en realidad la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario que se causa por una expansión de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero. Eso hace que caiga el poder adquisitivo del peso y todos los precios expresados en pesos suben. Ahora, ¿cuál es el problema? Pero todo el resto de la cadena de conformación de precios son carnitas descalzas. Digo, Brown cuando dijo entre risas que remarcaba todos los días. Problema de él. Digamos, Bueno, problema de todos, porque uno no, le consume en su supermercado. Su problema pasa a ser problema andá y nuestro. consumí en otro. Es que es una lógica un poco de todos los supermercados. Bueno, entonces irás ¿Qué haces? y bueno, entonces aparecerá alguien que pueda vender más barato, entonces. Pero no sucede, Javier. ¿Por qué no sucede entonces? No lo sé. Bueno, digo, No lo sé. Porque si están ganando ganancias extraordinarias, claramente alguien va a ir a poner recursos ahí. Ahora, si no pasa, por algo será. Entonces, en realidad no es, digamos, de vuelta, o sea, no resisten el análisis económico. Mira, yo cuando me arranqué en Twitter, hice un desafío. Si vos crees que la inflación no es un fenómeno monetario y es esta mentira de la multicausal, que me expliquen que puede haber inflación en una economía de trueque. Todavía estoy esperando. Y el día que venga algún salame a decir que hay, digo, me hago una fiesta. A ver, ¿Me entendés? Claramente que en la composición, sobre todo de alimentos, porque lamentablemente en un país donde el 50 o 60% de la Argentina es pobre, hay que hablar de las necesidades básicas. No vamos a hablar ni de automóviles, ni de vivienda, obvio. ¿no? Hay que hablar de lo básico, de alimentos. Vos te das cuenta de la discusión que estamos en Argentina. Sí. Arrancamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Sí, no, es tremendo. La situación es realmente dramática. De hecho, hubo una consultora que esta semana citó que creo que eran 3.000 casos
dio que el 90% de los encuestados, más allá del color político, su ideología, tenía 3 sentimientos, que era tristeza, era depresión, en muchos casos, y el tercero era, entiendo que era como desánimo por volver digamos, a salir a trabajar, porque digo, mucha gente sale a laburar y dice, hago todo este esfuerzo para que no me alcance para nada, ni para Más comprar del comida. 30% de los argentinos que trabajan son pobres. Estamos hablando de gente que trabaja y es pobre. Listo, está todo dicho. Game over. Es realmente muy duro y en función de Lo eso... único que te puedo decir es que hay solución. Hay solución, ¿eh? Hay solución a esto, no es que no hay solución. Esto, ¿sabes cómo lo resolvió la humanidad? Se llama crecimiento económico. ¿Vos sabés que mi especialización en economía, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Crecimiento económico, con y sin dinero. O sea, con lo cual entiendo cómo se hace para crecer y entiendo cómo se hace para bajar la inflación. Ahora, ¿sabés cuál es el problema más grande que tiene Argentina? Que la solución está en manos del problema. Es decir, que son todos estos políticos chorros, ladrones, que viven a expensa de los argentinos. O sea, mientras que los argentinos pasan todos estos despioles, están mirándose el ombligo, digamos, o sea, viven en una nube de aire contaminado, por decirlo ¿Sabés lo que me preocupa? elegantemente. Lo que hablamos también un poco mientras hablaba el presidente y mientras lo escuchamos y charlamos también acá, este malestar social. Hoy tenés una manifestación llamada El Banderazo, que ahora vamos a ir ahí, que está nuestro compañero, creo que Facu Medina, ¿no? Está Mati Rezano, ahí ahora vamos a estar ahí a lo largo de toda la jornada. Pero también tenés a la izquierda, ¿sí? Desde la interpretación de la política, muchos te dicen, no, los que son del banderazo son de la derecha, pero también está la izquierda en la calle haciendo reclamos. Y entiendo que también estaba la gente de Pérsico. Voy con Mati Rezano a tomar algún testimonio, a ver si ya empezó a llegar la gente. Entiendo que es a partir de las 16, ¿no, Mati? Matías, ¿me escuchás? Ahí vemos imágenes de Plaza de Mayo. Estamos ahí presentes, vamos a estar a lo largo de toda la jornada. Está citado con el hashtag, a través de las redes sociales, autoconvocados van a hacer una manifestación en reclamo del estado económico que estamos pasando todos los argentinos. También la desorientación respecto del aumento de precios que hubo en los alimentos básicos, ¿no? Porque también te voy a pedir un ratito, Aye, lo que tiene que ver con los aumentos desde que renunció el exministro Guzmán hasta el día 5, ¿sí? Matías, creo que ya me estás escuchando. ¿Cómo estás? Matías, me dirás, y me dirán, chicos, en control, si me puede escuchar, le quiero preguntar varias cositas. No, bueno, me dirán cuándo está, vamos a estar ahí en vivo y viendo si ya empieza a llegar gente, ¿no? Esta manifestación, insisto, que está, creo que prevista, chicos, a partir de las 16, 16:30, ¿no? 16, a partir de las 16. A partir de las 16 vamos a estar ahí tomando seguramente testimonios. Creo que está el pelado Trebuch, va a ir a la plaza a tomar entrevistas. Hincha ahí de Estudiantes. Hincha de Estudiantes, ¿sí? ¿Y usted fue arquero de Estudiantes o no? No, yo fui arquero de Chacarita. Ah, de Chacarita. Pero él, digamos, un gran admirador de Subeldía, el mentor de Bilardo, y yo soy bilardista hasta la médula, así que imagínese. Bueno, yo soy hincha de River. ¿Vos de qué cuadro sos? Era de Boca. Eras, muy bien. ¿Y ahora? De ninguno. Puede ser de River, te afiliamos si querés. Te asociamos, no te afiliamos, te asociamos. Encantados. No, acabás de, viste, los del Partido Libertario se acaban de poner, con no, afiliar no. Bueno, muy bien. A ver, no, te decía esto, volviendo un poquito a la realidad preocupante que estábamos charlando, desde lo social, ¿no? Manifestaciones que antes eran en un día de la derecha entre comillas, digo, ¿no? De la izquierda. Hoy tenés a muchos sectores en la calle, digamos, preocupados por la situación económica. Y te quiero preguntar desde lo social, vos, ¿qué percepción tenés también, no? A ver, vamos a ponerlo en otros términos para que se vea con claridad. Hoy cuando vos tomás el ingreso promedio del decil más alto de la distribución, es decir, los que mejor están en Argentina, es decir, el 10% que está mejor, es $500. Claro, es tremendo. Si vos vas a Estados Unidos, un lavacopa gana $1.500. Igual yo ahí tengo una diferencia. Ahí voy con vos ahí fuerte. No, pero pará. Sí. Un lavacopa es $1.500. Sí. Un mozo, $2.500.
alguien que empieza en el McDonald's 3.000. Te das cuenta que hay un problema grave. ¿Sabés cuál es digamos, lo que hay? Vos me lo vas a discutir, pero yo te digo, te lo voy a defender a muerte. La problemática hoy en el mundo sobre esos, digamos, niveles de ingreso, está bien, vos acá me decís, pero yo te estoy hablando de los más ricos, según el INDEC, que claramente no lo son, pero digo, que el tipo que gana $1.500 hoy en Estados Unidos no llega a fin de mes tampoco. No llega a fin de mes. ¿Pero vos te crees que ve peor que acá? No, porque por ahí el contexto del primer mundo, con todo lo que las prestaciones que te da, claramente no. Pero digo, en términos económicos de poder adquisitivo, a ver, la problemática... Augusto, pará. A ver. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos y el que está en el decil más bajo... Sí, vive mejor que acá. Sí, pero es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. No solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además tiene el doble de ingreso que lo que tiene el ciudadano promedio, donde por la forma de la distribución del ingreso, el 20% de la población gana por encima del promedio. Entonces, quiere decir que en el fondo está mejor que el 90% de la población. Por eso tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Es decir, ojo porque la definición que se mide pobreza en los países desarrollados no es lo mismo que acá. Está claro. A ver, por ejemplo... Yo te fui un promedio, digamos, a un ejemplo ¿Lo puedo hacer con un ejemplo básico. tonto para que se vea lo que estoy diciendo? Dale, yo te voy a contar otro, pero porque, dale. A ver, suponete lo siguiente, que yo tuviera... voy a decir autos tan caros que digo... Tuviera, no sé, un Ferrari y tuviera una Maserati, tuviera una casa de 500 metros cuadrados en un barrio súper lujoso. Sí. Entonces, ¿vos qué me dirías? Bueno, vos sos multimillonario, por decirlo, por poco, ¿no? Sí. Ahora, sucede que cuando entras a ese barrio, o sea, hay gente que tiene Rolls Royce, McLaren, Lotus, Ferrari, la Maserati la usa el nene para jugar, Sí. no sé, y tienen casas de 10.000 metros cuadrados, o sea, vos te das cuenta que adentro de ese barrio sos pobre. Sí. Pero te das cuenta que es un disparate esa medida, es una medida relativa. Sos menos rico en ese caso, ¿no? Bueno, en los países desarrollados, la definición de pobreza es una definición relativa. Entonces no podés... Es el error que compara en su momento a Aníbal Fernández en el segundo gobierno de Cristina. No, pero yo no digo eso. Yo no te estoy hablando de pobreza. Yo te hablé conceptualmente de que un tipo que gana, como dijiste vos, $1.500, $2.000 en Inglaterra o en Estados Unidos... Está mejor que acá. Pero no llega a fin de mes. Tiene que compartir el departamento, le cuesta la comida, está fijándose qué come, qué no come. Pero no se muere. No se muere, vive y no se muere, está bien. Y tiene chances de progresar. Estamos de acuerdo. Acá está cada vez peor. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Entonces, y si vos te esforzás, salís. Acá, si te esforzás, el gobierno te castiga y te va peor. Ahora voy a hablar con algunos datos que no te van a gustar nada, los vas a decir que son populistas, que en Inglaterra están dando... Pero te lo voy a ampliar en un momento, que ahora sí tengo audio con mi compañero Rezano. ¿Qué haces, Rezano? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Augusto, placer de saludarte. Estamos justamente ubicados en el centro de la Plaza de Mayo. Aquí se comienza a convocar los diferentes movimientos de izquierda y organizaciones sociales, pero también justamente la convocatoria se mezcla con la presencia de turistas en el marco de un nuevo aniversario del 9 de julio y por lo tanto, como te decía anteriormente, muchos turistas que se acercan para vivir la jornada en la plaza y las organizaciones y el movimiento de izquierda para cristalizar diferentes reclamos. El lema justamente de la convocatoria dice apoyando todas las luchas, es lo que dicen los referentes de izquierda, sí. Pero también Silvia Sarabia de Libre del Sur lo que dice por la segunda independencia anual FMI. Y hace instantes por la vereda justamente de lo que es Avenida Rivadavia, transitaron y hicieron el habitual desfile de los granaderos. Este es justamente ahora el contexto en el que estamos ubicados nosotros. Ya está musicalizado el ambiente, también se están ubicando los diferentes puestos de parrillas para poder comercializar diferentes productos alimenticios y aprovechar tanto la convocatoria como el paseo de los turistas. En instantes la convocatoria va a tener lugar a las 14:30, esa es la hora fijada. Estimamos que se va a atrasar un poco. Las diferentes columnas se van a aproximar por Avenida de Mayo de la 9 de julio
y por Diagonal Sur también desde la 9 de julio. Ya hay algunas columnas, como por ejemplo el Polo Obrero, que se han ubicado lo más próximo a la Casa de Gobierno. Esperamos por los referentes de las diferentes organizaciones sociales y también del movimiento de izquierda que han dicho y que han confirmado su presencia en esta jornada. Agregarte por último, Augusto, que Plaza de Mayo va a ser escenario, hablando de la unidad piquetera y de las organizaciones sociales, del próximo jueves, posible escenario de un acampe si no reciben respuestas satisfactorias a los diferentes requerimientos de las organizaciones sociales. Bueno, impecable, Matías. Estamos con línea abierta, el móvil subido. Si ves que tenés algún tipo de testimonio de los primeros que lleguen para la marcha, nos avisás y voy contigo. ¿Te parece? Sí, claro, a disposición. Fantástico, gracias. No, te quería decir, muchas medidas que en lo que es el primer mundo se están tomando. Por ejemplo, en Inglaterra, vos sabés que se votó lo que tiene que ver con la renta extraordinaria, no sé si estabas al tanto, se aprobó, y también un subsidio para casi 7 millones de hogares por la diferencia tarifaria en lo que es la energía. Digo, esta dinámica de toma de decisiones a nivel global, cuando uno ve a Argentina que quiere implementar algunas de estas cuestiones, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, primero porque Argentina tiene 165 impuestos, Argentina tiene la presión fiscal en el segmento formal más alta del mundo, y la realidad es que además tiene problemas de doble imposición, de triple imposición, y el impuesto, digamos, a la renta extraordinaria es una estupidez del tamaño de una casa también. Otra de las cosas que defendió Batakis. Porque ¿cómo funciona el sistema económico? Suponete que vos tenés un bien A y un bien B, y las preferencias de los agentes hacen que vos quieras dejar de demandar B para demandar A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a subir el precio de A, va a bajar el precio de B. ¿Qué pasa? Los beneficios de B están cayendo, los de A están subiendo. ¿Qué van a hacer los recursos? Se van a ir desde B hacia A. Si vos le metés un impuesto a la renta extraordinaria, que después hay todo un problema de qué definís como renta extraordinaria, ¿cuánto sería? Que ese es otro problema, ¿qué es lo que pasa? Vos al meterle el impuesto, ¿cuál es el problema? El problema es que el sector que se contrae se va a seguir contrayendo, pero el sector que se expande no se tiene que expandir, y en el medio vas a castigar la actividad, el empleo y los salarios reales. Con lo cual es un desastre. Después hay toda una discusión a qué definís vos renta extraordinaria. Bueno, en el modelo, en el proyecto de ley había, ¿no? Una explicación de cuánto otra aberración. Es una aberración. Claro, porque es no entender la lógica. A ver, vos para poder hacer esa lectura de la renta extraordinaria, vos deberías determinar cuánto es el retorno de equilibrio. Del sector en los últimos 10 años, ¿cuál es el retorno de equilibrio del capital? Sí. Y la realidad es que vos no lo sabés cuál es. Bueno, pero hay un histórico de eso. No, bueno, pero el mercado es hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, cuando vos computás los costos, ¿sí? En realidad, esto fue resuelto en 1871 por un economista que se llamaba Menger. A ver, vos sabés mucho más que yo, pero te quiero... Principio de imputación de Menger. Los precios son lo que determinan los costos y no los costos lo que determinan los precios. Pero ahora me hablaste de costos y vos me decías de una tasa de retorno en función del capital. Ponele que sea $1 millón tu capital y tu tasa de retorno en los últimos 10 años fue el 2%. Bueno, tiene que ser el 2%, el 2,5%. No, porque si cambió la asignación de recursos y este recurso se hizo más escaso, va a tener que ser más alto para que justamente los recursos se vayan hacia ahí, digamos, y se reasigne. Si no, a ver, si yo te digo, te voy a pagar, por decir algo, un retorno del 5% en Argentina y el 5% en Estados Unidos, ¿vos qué preferís? Sí, el que menos pago. El que más tengo, claramente. La tasa de retorno es el que más tengo. Ahora lo voy a hacer, Te pago, sí, suponete que tuvieras un bono en Estados Unidos que te paga el 5% y otro acá que te paga el 5%. No, el de Estados Unidos. Ah, bueno, digo, ¿ves? Por ejemplo, hay consideraciones. Hoy el mercado está diciendo eso, claramente. No, bueno, pero hay consideraciones de riesgo. Sí, claro. Es decir, entonces, y además, a ver, si vos pudieras determinar los precios desde los costos, vos podrías agarrar, sumar todos los costos, cargarle un margen y vos venderías ese producto y no tendrías ningún problema. Si eso fuera cierto, no habría quiebras. Y eso no es así. Es decir, porque vos podés generar el producto que quieras. Yo te hago dos casos. No sé, una casa que te la hago con palitos de fósforo. Y tiene un montón de trabajo y un montón de cosas. ¿Sí? Y otra que lo hago con una impresora 3D y lo hago en 2 horas.
La pregunta es, digo, ¿por cuál pagarías más? Y mira, por la segunda no pagas nada y sin embargo tiene un montón de trabajo, un montón de costos y la otra es mucho, digamos... Está claro el punto, Bueno, está claro. es decir, las cosas valen por las preferencias y la escasez, Me imagino- no por los costos que le carga. Entonces, para poder hacer la imputación esa, tienen que hacer una imputación del costo de oportunidad del capital, el cual no lo saben. Te pregunto algo más básico, me imagino que te lo deben preguntar todos que tampoco tenés el número, pero ¿a cuánto? Dos preguntas te voy a hacer sobre el mismo tema. ¿A cuánto debería estar el dólar, si hay un número, y a cuánto crees realmente que va a estar en los próximos meses? ¿Te puedo decir algo? Sí. Aquellos que te dicen a qué precio va a estar el dólar son unos chantas. No hay chance de, digamos, de No saber a tenés cuánto forma de saber, no hay criterio científico para determinar eso. Te mienten, porque no es lo mismo si... A ver, no me voy a meter con la oferta monetaria, ni me meto con la oferta monetaria. Pero si la demanda de dinero cayera a la mitad, los precios se duplicarían. Ahora, por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín se fue a 0,2% del PBI. En ese caso, los precios se te multiplican entre 50 y 60 veces. ¿De qué estamos hablando? Y para eso vos tendrías que poder predecir la acción humana. Y eso es imposible. No podés predecir la acción humana. Porque, a ver, ¿cuál es el punto, Augusto? Si yo te digo, ¿qué vas a estar consumiendo, ¿sí? El sábado que viene a las 20:30 horas? Está claro que... Pero tan así es, Sí, están así. tan en el aire es, o sea, puede salir 2.500 o 300 o 500 o 200 o bajar a 200. Hablo del contado con liqui, ¿no? Digamos, o el dólar MEP, que es el dólar oficial. Lo que vos sabés... El dólar oficial no, el dólar que se dolariza en las empresas. Lo que sí te puedo decir es que es lo que dije que iba a pasar el lunes. Cuando baje, vayan y compren porque va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. O sea, vos lo que sí afirmás es que va a seguir subiendo. Obviamente porque los desequilibrios de la macroeconomía de Argentina, lejos de corregirse, se van a amplificar. Si por medidas de fuerza el gobierno logra bajarlo, es una oportunidad de compra y comprar más porque, digamos, tarde o temprano va a volver a subir. ¿Va a haber faltantes de productos en Definitivamente. De hecho, el faltante de dólares. ¿Por qué? Porque cada vez que vos controlás un precio, ¿qué aparece? La escasez. Vi imágenes, no sé si las viste, de Alemania de esta semana, de supermercados con góndolas, pero no que falta algún producto, totalmente vacías. Por eso digo, todavía vemos cosas faltantes, pero digo, no sé si es especulación de decir, no sé a qué valor repongo, o que no hay, o que está faltando ya realmente. No, es que el problema es a qué precio vendés si no sabes a qué precio vas a reponer. Vos no tenés cálculo económico. Vos no podés hacer las cuentas en pesos porque no sabés cuánto valor va a perder el peso. Si tenés que el gobierno emite a mansalva y la gente no quiere los pesos, listo, o sea... Ahora, también como no hay precios, las distorsiones a veces de los aumentos... Mira, te voy a dar un ejemplo personal que me pasó. Yo compré un sándwich de pollo en la oficina que tengo a una cuadra hace 15 días. Lo pagué 600 pesos. Antes de ayer lo fui a comprar de vuelta. Me cobraron 1.000 pesos. Entonces yo, la verdad que me llamó la atención y le pregunto, pero escúchame, de 600 a 1.000... No, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que el pollo, la harina, el pan, digo, todo lo que estoy comprando, un día me cobran esto, entonces no sé cuánto me van a cobrar mañana. Ok. Pero, digo, la remarcación, en este caso, ya sea por... No lo hago más fácil. ¿Lo compraste? No, es que la verdad es que lo compré sin preguntar cuánto. Sí, lo compré, pero la verdad... La pregunta no es, sé si lo compro de vuelta, ¿eh? ¿Te pusieron una No sé pistola si en la lo cabeza? no, ¿Te no sé pusieron una pistola en la pero cabeza? yo lo pedí porque imagínate que estoy ahí hace 1000 años. ¿Pero te pusieron una pistola en la cabeza para comprarlo? No, claro que no. Bueno, listo, No. el precio. Convalidé el precio. Obvio. Mañana, si querés, no vayas y no lo compres. Ahora, digo, quizás mañana 1.000 es barato. Bueno, nos está mirando muchísima gente, Javier, la gente realmente, como te decía, yo creo que también producto de esta incertidumbre de no saber el lunes cuánto van a salir las cosas, lo básico, como decíamos, tenemos que estar hablando del pan, del agua, Pero fíjate de lo básico. Pero fíjate esto, Augusto, esto es lo importante, pero vos estás diciendo algo muy importante. La gente no sabe lo que van a valer las cosas. Pero eso es porque en realidad uno lo ve como, se manifiesta como suba de precio. En realidad lo que está pasando es que el peso no vale nada. ¿Querés el mejor testimonio?
La mejor clase de teoría monetaria, los brutos del gobierno, a los brutos de la oposición y todos esos economistas burros que hablan de la inflación multicausal, ¿sabés quiénes la hicieron? Los hinchas Corinthians. Rompiendo los billetes de 1.000 pesos. Terrible. Un paréntesis, Tauro, ahí me acuerdo que cuando en Brasil le tiraron cáscara de banana por un tema de racismo, dejaron a la gente detenida. Me parece que esto que hicieron es, un paréntesis, Tauro, ¿no? No. Una falta de respeto, que rompan nuestra moneda y no las tiren así, eso es un ninguneo asqueroso. Eso de Brasil es aberrante y en el fondo, digamos, o sea, festejo lo que hicieron los hinchas de Corinthians. No digas eso. No, ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No es una falta Porque de respeto. el peso es la moneda que emite el político argentino y como consecuencia no puede valer ni excremento. No, está bien, pero es nuestra moneda. No, que no. Es nuestra moneda, que no vale nada, pero es nuestra moneda, no te la pueden romper así y tirártela. Es como que es una falta de respeto. es como que me estés diciendo que estés validando un robo. Eso es lo que pasa. Es decir, eso, digamos, que pasó en Brasil, es una ofensa. Es una ofensa, claro. Es una ofensa contra un ser humano, ¿sí? Y en cambio esto... Para mí es una ofensa también. No es una ofensa. No es una ofensa. Es demostrar que los políticos argentinos son unos chorros. Lo que pasa es decir, todo aquel que te defiende tener el Banco Javier, Central... Augusto, todo aquel que te defiende tener el Banco Central es un defensor de los chorros. Pero yo no es decir, ¿sabes lo que están haciendo los brasileros? Le alertaron a los argentinos que son estanfados por los chorros de los políticos. Yo no creo que ese ha sido ese el mensaje. Creo que tienen que ver... A ver, el peso de los políticos pasa y el peso lo seguimos teniendo vos y yo en la mano. Entonces digo, es nuestro el peso. El político mañana no está más. Es que ese es el problema. ¿Vos emitís los pesos? No. ¿Quién los emite? ¿Quién es el primero que recibe los pesos en la mano? Los políticos. Hay que entender que acá el problema es la maldita casta política. Es decir, son estos políticos ladrones. Es decir, lo que hay que entender es que la emisión monetaria es una estafa. Si querés lo hago con un ejemplo fácil para que veamos el problema de la estafa. ¿Me esperás que tengo un corte? Porque sí, obvio. Hemos estado largo y tendido y está muy interesante la entrevista. Vamos a un corte muy cortito y seguimos aquí con Javier Milei. Estás picante, estás enojado. Y con los políticos. Ahí ya venimos. Bueno, nuevamente aquí en los estudios de Crónica HD con Javier Milei y muchas definiciones. Que daba el ejemplo acerca de, según vos, la estafa del Banco Central de la inflación. De la inflación. Mirá, vamos a hacerlo así, Augusto. Supongamos que estamos en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. Consecuentemente, los precios se determinan en oro. Ahora, suponete lo siguiente, que aparece un amigo mío físico y aparece otro que es químico. Y entonces me dan una fórmula para convertir el plástico en oro. No es oro, pero se parece bastante y, digamos, la gente no se da cuenta de la diferencia. Entonces ahora empezamos a comprar plástico. Lo convertimos en oro y yo ahora tengo un montón de oro falso en mi casa. ¿Hasta ahí hay algún problema? Es una estafa hasta ahí. No, hasta ahí es solo una falsificación. Una falsificación. Cuando lo vendan es una estafa. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que yo vengo y te digo, mira, Augusto, te cambio un lingote de oro por otro de oro. Y vos que me decís, ¿pero para qué si es lo mismo? Claro. ¿No? Te resultaría raro. Y si ahora yo te digo, Augusto, te doy 2 lingotes a cambio de 1. Voy a, mira, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Seguro. O sea, ¿por qué? Porque hay una estafa. Ahora, ¿qué es lo que hace el político? No lo hace tan obvio. ¿Qué haría? Te fracciona en monedas y te mete las monedas truchas en el medio de las monedas de verdad. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de monedas de oro, ¿qué va a pasar en la economía? Va a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio del oro? Si vos querés, va a bajar. Es decir, el poder adquisitivo del oro va a bajar. Vos vas a necesitar mayor cantidad de monedas de oro para pagar los mismos bienes. ¿Eso cómo se llama? Inflación. ¿Y quién es el único que puede hacer esa reproducción exacta de las monedas en la vida real? El Banco Central, que lo hace con la emisión monetaria. La estafa del Banco Central, ¿sí? En estos últimos 2 años, ¿cuánto fue? 11 puntos del PBI, Augusto. 11 puntos del PBI nos robó la política. La política le robó a los argentinos de bien 11 puntos del PBI utilizando el Banco Central. Aquellos que te defienden el Banco Central son políticos chorros, son políticos estafadores, porque además la inflación, ¿sabes cuál es el problema? No solo que distorsiona el sistema de precios y castiga el crecimiento económico, sino que además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a las personas más vulnerables. Es decir, es un impuesto al pobre. Está claro el punto y vos desde el principio de la campaña hablaste acerca de bueno, de hecho, el Banco Central. Hay que cerrarlo. Por eso y te voy a pasar un dato. Ya tenemos todos los estudios técnicos terminados para cerrarlo. La verdad es que me queda poco de programa, tenía un montón de preguntas más para hacerte y también sé que estás trabajando
en un esquema de dolarizar la economía argentina. Bueno, Pero espera, es la no sé si- última parte es de, la última de parte. cerrar el Banco Central. No me entra en el programa de hoy. Quería pedirte, por último, una definición política. Hay una tregua, ¿sí? Una tregua no es lo mismo, digamos, que ponerse de acuerdo y que haya paz. Una tregua es un tiempo determinado para dejar de limarse, si se quiere, entre la vicepresidente y el presidente. Digo, en términos políticos, ¿qué definición me podrías hacer del momento, ¿no?, que estamos viviendo? No importa lo que hagan, va a terminar mal. Porque carecen de reputación, no son creíbles y aun cuando recibieran, no sé, la iluminación de los más grandes economistas de la historia de la humanidad, tampoco lo podrían hacer porque carecen de reputación, no son creíbles. Imagínate con alguien no apto para el cargo como Batakis, que recita todo lo que está mal en economía, que recita el modelo que hundió la Argentina. Todo lo que va a venir para de adelante va a ser todo peor. La última por sí o por no. Cristina se juntó con varios economistas. ¿Te juntarías con ellas si te No. llama? No. No, mis propuestas son públicas. No necesito hacer nada de espalda a los argentinos. Todo lo que yo diga va a ser conocido por los argentinos. Por eso presenté mi programa de gobierno en Córdoba y ahora estamos armando un seminario, sí, que va a ser transmitido y todo, donde vamos a explicar cómo se hace para terminar con el Banco Central. Y que si los argentinos eligieran el dólar, que es la moneda que habitualmente han elegido, dolarizaríamos la economía y que no hay ningún problema en hacerlo. En realidad son falencias técnicas del resto de los profesionales que carecen de conocimientos básicos en lo que se llama equilibrio general de stocks. Me quedo sin tiempo para... Abriste no una puerta, abriste un portón, pero no me queda más tiempo para desarrollarlo. Quédate tranquilo que Pero yo sé cómo se hace para crecer y para bajar la inflación. Es decir, yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y ¿sabes qué? Además tengo la convicción para hacerlo. Gracias, Javier, por este tiempo. Gracias, Augusto. Gracias. Vamos con este último momento. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.